Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy y como ya muchos lo pudieron ver, lo titulé Los verdaderos adoradores. Y para eso vamos a empezar con 3 puntos importantes que van de la mano al momento de que los vamos a aplicar. Uno de ellos, la alabanza, la adoración y la reverencia. Vamos a empezar con una pequeña explicación de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la alabanza. Dice, la palabra alabanza y adoración con frecuencia se usan juntas. Aunque se complementan, son dos hechos diferentes. La alabanza es una expresión de aprobación o admiración. Podemos alabar a las personas o podemos alabar a Dios. Con referencia a Dios, la alabanza es un reconocimiento y aprecio de lo que Él ha hecho con nosotros. Es nuestra manera de darle gracias. Dios es digno de nuestra alabanza. La Biblia está llena de instrucciones para alabar a Dios y ejemplos de cómo hacerlo. Entre los ejemplos bíblicos de alabanza encuentran ángeles y seres humanos que cantan, danzan, gritan y tocan instrumentos musicales. Por lo general es un acto alegre y cargado de vigor. Como vieron acá, la alabanza se le puede dar a cualquier persona o cosa, pero lo más importante para nosotros es la alabanza hacia Dios, porque la Biblia lo especifica también. Y para eso vamos a leer un texto que va a ir de la mano con la alabanza. Antes de leerlo, quiero comentarles que voy a utilizar la Biblia de las Américas el día de hoy. De ahí fueron extraídos los textos que vamos a leer. Textos que les recomiendo y les aconsejo que los apunten y después ustedes los lean y el Señor les va a ir revelando acorde a su necesidad. Entonces, vamos a leer el Salmo 69:30 y dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. Eso es alabanza. Vamos a alabar el nombre de Dios, a exaltarlo y como decía aquí, vamos a cantarle, tocar instrumentos, muchas formas de alabar al Señor, con regocijo alabarlo. Ahora vamos a ver qué significa la adoración, que como vemos dice acá que son cosas que van prácticamente juntas. La adoración, dice, la adoración es una expresión de adoración y reverencia. Está reservada exclusivamente para Dios. Al adorar, una persona se somete completamente ante Dios. Es una postura de humildad y entrega. En esta posición, la persona puede alinearse con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que adoremos en espíritu y verdad. Ahora, si se dan cuenta, la alabanza es una expresión de júbilo. La adoración es una expresión de sometimiento, de humildad, de adorar a un ser supremo, de adorar a ese ser inmenso que no hay palabras para que podamos describirlo. Y para eso vamos a leer un pequeño texto que está en Éxodo 23 y dice: no tendrás dioses delante de mí. Y si seguimos leyendo ahí, se van a dar cuenta que dice que Dios es celoso. Entonces, la adoración, Él nos pide que se la demos exclusivamente a Él. Que no tengamos otros dioses delante de nosotros a quien le demos adoración, porque Él es celoso. Yo les aconsejo que sigan leyendo Éxodo 23 en adelante y van a leer que dice que Dios es celoso. Entonces ya vimos la diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza se puede hacer con otras personas, la adoración Él nos pide que se la hagamos exclusivamente a Él, como ser supremo que es. Ahora, la reverencia. La reverencia es un sentimiento de profundo respeto o asombro, como el que se tiene por un presidente, un héroe, un jugador de fútbol favorito. La reverencia puede ser un sentimiento de asombro o también puede describir
cómo describir cómo se trata a alguien, especialmente cuando se usa con la palabra con tratar a alguien con reverencia, es mostrarle un respeto intenso. Entonces, sí podemos también ser reverentes ante el Señor. Pero lo más importante de esos 3 puntos que acabamos de tocar es la adoración, que es el tema de hoy. La adoración, teniendo en cuenta que ya vimos los otros 2 puntos que también son importantes. Pero ahora bien, la adoración al Señor se la vamos a dar única y exclusivamente si nosotros ya lo conocemos. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a la iglesia, les voy a poner un ejemplo y no estoy hablando de ninguna iglesia, ni estoy criticando, ni nada. No es esa la intención de este tema. Es único y exclusivamente hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi boca, que antes de iniciar yo le pedí al Señor que hablara a través de mí, que no ponga yo de mi propia cosecha, como dice, porque si no lo dañamos todo. Yo no soy pastora. Este es un llamado que el Señor me ha hecho a hablar de su palabra por este medio, pero yo no pastoreo, no soy esposa de pastor. Sí soy nieta de pastores y en mi familia, pero en mi caso no. Entonces, volviendo al tema, les decía, la adoración, debemos de conocer a ese ser supremo a quien le vamos a adorar. Nosotros no podemos adorar a alguien que no conocemos. Alguien que jamás hemos visto, que no hemos escuchado de él, nos pueden decir, haga aquí, te pongo, y lo podemos hacer como robots, pero no de corazón, que es lo que él nos pide. Y como les estaba diciendo, a veces vamos a la iglesia y si ustedes se dan cuenta, el que está dirigiendo, la persona que dirige, dice, bueno, empezó la alabanza y cantos y todo el mundo canta y bueno, qué felicidad porque es un momento de regocijo, como leímos. Ahora la alabanza, empieza la música a bajar de tono. Entonces empieza la adoración y empieza la persona en algunos casos que dice, vamos a adorar al Señor, levante sus manos o haga esto, diga amén, diga aquí, clame, levante su voz. Empiezan a dar las instrucciones de cómo adorar al Señor. Y para mí el adorar al Señor es algo muy personal. Es algo de mucho conocimiento a quién estamos adorando. Entonces, de nada me sirve que a mí, la persona que está ahí me diga, levanta tus manos. Y sí, digo yo, y levanto mis manos. Di esto, sí, grita, levanta tu voz. Y todo el mundo empieza en una gritería muchas veces. No estoy criticando, pero lo estoy externando. Y entonces pensamos que la adoración estuvo tremenda porque la gente subió la voz y era una gritería que no se oían unos con otros. Y a mi juicio, la adoración, como les decía, debe ser algo muy personal. No porque la persona que está ahí adelante me diga, hazlo, deja de hacer aquí, allá, yo lo voy a hacer. Pues yo lo puedo hacer, como les decía, de una manera robotizada porque me lo está pidiendo, entonces lo voy a hacer. Pero mi corazón está seco. Mi corazón ni siquiera sé por qué estoy gritando o estoy hablando nada más por hablar, porque hablar es fácil. Pero el ir a la iglesia no es malo, porque la palabra dice en el Salmo 133 que dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Este es el Salmo 133, 1. Y ahí sigue, es un salmo cortito. Pero se dan cuenta que dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la idea de ir a la iglesia. Vamos, cantamos todos, tenemos la oportunidad de adorar. Vamos a adorar, qué lindo, y vamos a escuchar la palabra de Dios que nos alimenta. Eso es algo muy importante, pero no es la base de la adoración. Porque si el día de mañana, por A, B o C, yo no puedo ir a la iglesia, quiere decir que yo no voy a adorar, que yo no voy a alabar al Señor, que yo no voy a escuchar su palabra. La adoración es algo, les decía, que como principio debemos aprender a conocer a Dios para saber que ese ser supremo merece toda alabanza y toda adoración. Que nadie nos tiene que venir a decir al oído, diga, haga, póngase así, así. No, porque eso nos debe nacer de acá.
es conocer, es ver a quién le vamos a dar nuestra adoración. Y sí, como les decía, si no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, quizá hay personas que trabajan mucho tiempo y después terminan cansados y Dios entiende todo eso. Pero Dios nos ha dado una cámara acá que nadie ha podido entrar ahí y con la cual podemos estar en contacto con Él constantemente, y así estemos rodeados de gente, nadie va a saber lo que estamos hablando con Él. Podemos adorar en silencio porque conocemos a esa persona. Es como cuando nos enamoramos. Nosotros nos enamoramos de alguien que sí, que vemos y solo lo vemos y el estómago se nos hacía maripositas y aquella emoción y todo. Exactamente ese amor es el que debemos de tener al Señor. No igual, pero más o menos ese es el ejemplo, la figura. Sentir que necesitamos hablarle, que necesitamos estar ahí las 24 horas del día si es necesario. Estar pensando en Él, agradecerle, gracias Señor, gracias aquí, gracias allá. Es una constante. No quiere decir que no vamos a hacer nuestras cosas. No, pero cada rato nos llega ese pensamiento. Yo sé que muchos me van a entender, que no pasamos un tiempo largo sin decir, ay Señor, gracias, ay Señor, aquí, porque eso es lo que tenemos en el corazón. Como dice que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces debemos de estar llenos para poder adorar a ese ser supremo, el cual nos manda a adorarle. Entonces, quiero que leamos también Mateo 22, capítulo 37 y 38, y dice, ama, escuchen esto, por favor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús. Esto lo dijo Jesucristo. Este es el primer y más importante mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En conclusión, con todo nuestro ser. Si nosotros aprendemos a amar al Señor así, alabar al Señor es adorar al Señor va a ser algo maravilloso porque va a ser una necesidad estar adorando a ese ser supremo al que amamos con el corazón, con el alma y con la mente, que no es el primer mandamiento. Ahora les decía, no es necesario que nadie nos inste a adorar. Ahí ya estaríamos salidos de conocer al Señor. ¿Por qué? Voy a decirles algo. Cuando nosotros nacemos en cierta cultura, nosotros aprendemos todo lo de la cultura, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer esto, aquello, incluso las comidas y todo. Cuando nosotros nacemos en el Señor, nacemos de nuevo, nosotros necesitamos que alguien al principio nos ayude a culturizarnos de lo que es el Señor. En mi caso, como les decía, yo no soy pastora y yo estoy hablando y quizás del otro lado este mensaje puede llegar, pero yo no puedo darle seguimiento a esa persona porque no sé a dónde va a llegar. Sin embargo, para eso, volvemos al Salmo 133, están las iglesias, para ir y empezar entonces a conocer la cultura del Señor, por decirlo así. A conocer a ese ser supremo al cual debemos adorar, a cual debemos alabar también. Entonces, ¿quiénes son responsables de enseñarnos todo eso? Al principio, las personas encargadas que el Señor ha puesto como pastores y empezar a llevar esas ovejas hasta el momento que ya puedan pastar solas. Como al principio nacemos y nos tienen que dar leche y comida y papillas, lo mismo es a nivel espiritual. Al principio nos tienen que llevar y enseñarnos en base a la palabra quién es ese ser maravilloso al cual debemos adorar en todo momento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es importante que nosotros escojamos el lugar donde estemos seguros que están hablando del Señor. Es importante que vayamos a una iglesia donde el centro sea el Señor, donde a la persona que se alaba sea la persona del Señor
Jesucristo, que sea Él el centro de ese lugar, porque hoy por hoy hay mucho ego personal. Hay mucho, yo soy la mejor iglesia, yo quiero ser la más grande, yo predico mejor, no aquel. Es una situación del yo. Porque queremos fama, queremos que nos vean, y sobre todo ahora con las redes sociales queremos ser los que más seguidores tienen, los que más likes tienen. Todo eso se ha vuelto, es un pro y es un contra, pero que no seamos nosotros. Entonces es importante que a la iglesia donde vamos a ir a aprender a conocer a ese ser maravilloso al cual debemos adoración, estén hablando en base a la palabra y nos insten a leer la palabra. Porque aquí está, este es el manual para conocer al Señor. Este es el manual donde están sus promesas. Este es el manual donde Él nos habla de quién es Él, cómo es Él, a dónde vamos, qué nos promete. Está aquí. Entonces la persona que el Señor eligió para ser pastor, para estar a cargo de un rebaño, debe de basarse en esto. Si la base no es aquí, si es más el yo, huyan. Porque si no están perdiendo su tiempo y el tiempo es oro. Esa es una frase muy, muy común, el tiempo es oro, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, si el Señor nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, empecemos a conocerlo para aprender a adorarlo, a alabarlo como debe de ser, con reverencia, porque el Señor merece reverencia. Nosotros no podemos, porque somos nosotros y nosotros vamos a decir, no, aquí en esta iglesia no se hace esto para el Señor, no se hace aquí. No, la palabra del Señor dice que debe de ser con reverencia hacia Él, con humillación. La humildad es tener humildad, es agachar nuestra cabeza, porque lo hacemos con los reyes terrenales. Con los reyes terrenales nosotros hemos visto, pues aquí en este país no hay, pero nosotros, yo sé que todos lo han visto, que cuando los van a saludar la gente se inclinan un poco, no solo rodillas, doblan un poco y bajan la cabeza, porque esa es una señal de reverencia. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer al Señor? ¿Por qué se ha perdido el cerrar nuestros ojos y agachar nuestra cabeza? Esa es una señal de reverencia y de humillación delante de ese ser maravilloso al que tenemos que aprender a conocer. No hay regla que el hombre pueda poner y diga, no hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. No, precisamente por eso siempre les digo, cuando vamos a oír una predicación, retengan lo bueno y desechen lo malo. Porque puede hacer que no todo, muchas veces uno pone su propia cosecha y ahí está el problema. Por eso es importante que oigamos, que los textos que se dijeron lo estudiemos en nuestra casa, que tengamos nuestro propio devocional, sobre todo si estamos empezando en el Señor, para empezar entonces a conocer a quién es que estamos adorando. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este texto de orar sin cesar es muy común, yo sé que todos lo hemos escuchado. Ahora bien, alguien me va a decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo orar sin cesar, adorar a Dios, alabar a Dios sin cesar? Si yo tengo que trabajar, si yo tengo que hacer eso, y claro que sí. Pero como les decía hace un momento, el Señor nos dio esta cámara maravillosa que es secreta, donde podemos ir hablando con Él, donde podemos ir manejando y estar orando. Eso es una constante comunión con el Señor. Esa es una constante oración al Señor y no nos estamos dando cuenta. Estamos incluso cantándole, a veces cantamos, empezamos a cantarle al Señor, estamos alabando. Y de repente hay una oración adentro de nosotros, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, te alabo. Esa es una adoración. O sea, nosotros somos un templo caminante. Nosotros somos eso que nosotros debemos de darle al Señor todo. Como les decía, no esperemos ir a la iglesia para que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, que alguien nos dicte lo que tenemos que hacer. No, nosotros vamos a la iglesia a oír palabra. La adoración y la alabanza al Señor ya es personal.
Yo no te puedo decir a ti cómo tú te vas a poner a adorar al Señor. No te voy a decir, inclina tu rostro, dobla tu rodilla, levanta tus manos. Eso debe de nacer. No podemos ponernos a gritar y porque estamos gritando sentimos después de esa gritería, dice, uy, qué bendición tan grande hubo. No, ¿cómo estaban esos corazones? ¿Cuánto se derramaron esos corazones? Al momento de la adoración debe de haber silencio, que todo mundo empiece a expresarse, que el Espíritu Santo empiece a moverse entre esas almas necesitadas que necesitan adorar al Señor. No es necesario esa gritería, porque la gritería no es la adoración más grande. No es el que más grita, el que adora mejor que el otro, y que el que está callado no está adorando. No, porque es la mente, el alma y el corazón. En ningún momento dice la boca. Sí, la boca debe de expresar, pero no son los gritos los que nos van a hacer sentir que estamos adorando a ese ser maravilloso. Lo que nos va a hacer sentir que estamos adorando es conocerlo a Él. Es importante que empecemos a autoexaminarnos y decir, ¿realmente conozco quién es el Señor? ¿Realmente sé quién es? ¿Realmente he valorado su sacrificio para que esa adoración salga de lo más profundo de mi ser y pueda yo, si estoy en la iglesia, qué bien, ir a adorar? Yo me acuerdo que nosotros cantábamos una alabanza hace mucho tiempo, no sé si todavía la cantarán en algunas iglesias, que decía, vine a adorar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer a veces a las iglesias, porque el estar todos juntos nos da esa armonía que la Biblia dice. Entonces llegamos y nos unimos todos, y qué lindo fuera que todos estuviéramos en el mismo sentir. Qué lindo fuera que cada uno que traspasa esa puerta de la iglesia sintiera eso mismo que todos vamos a sentir. Sería una adoración maravillosa, pero a veces no es así. Por A, B o C. Tampoco vamos a juzgar a las personas porque, como les decía, porque no gritaron, porque no brincaron. No, cada uno tiene una relación con el Señor diferente. Cada uno es responsable de conocer al Señor, porque nos entregamos al Señor, levantamos la mano o como sea, que aceptamos al Señor, llegamos, nos bautizamos, y de ahí es nuestra responsabilidad conocerlo. Les digo, los pastores están para guiar en la palabra, para enseñar la palabra que está acá, porque el Señor les va a dar a ellos la revelación e irla enseñando, no para enseñarnos a adorar, no para enseñarnos a alabar, porque eso ya es decisión nuestra en base al conocimiento que hemos llegado a tener de Él. Entonces, ahora vamos a leer algo también que sería el otro lado de fingir una alabanza, porque sabemos que al Señor no lo podemos engañar. Vamos a leer Mateo 15, versículo 8 y 9, y dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y aquí podemos ver muy claro lo que les hablaba, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Exactamente lo que estábamos hablando. No podemos ir a gritar, ay, sí, mi señor aquí, señora, como una religiosidad que se vuelve a veces, porque hay que hacerlo, entonces ya se vuelve religión. Y todo lo que es religión no va de la mano con el Señor. Aquí dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos de preocuparnos que nuestro corazón esté cerca de Él y no importa si no gritamos, porque ¿qué si somos mudos? ¿Qué si no podemos hablar? ¿Qué si tenemos mala la garganta y ese día no podíamos gritar? ¿Eso quiere decir que no adoramos? No, precisamente es esto lo que el Señor ve. Y después dice, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Era lo que les decía, ir a una iglesia hay que ver qué es lo que están enseñando, que el yo no sea el centro, porque no, nosotros no somos nada. Y estaba yo escuchando una persona judía
que ellos tienen una costumbre, muchos de ellos, según lo que yo escuchaba, sus oraciones pues son en hebreo, y cuando dice que abren los ojos, no dicen yo te alabo, ellos primero dicen te alabo yo. Nunca ponen el yo primero ponen la alabanza y después ponen el yo. Me llamó mucho la atención y eso es muy importante, que nosotros aprendamos a darle lugar al Señor que se merece. En las iglesias, en las casas, en nuestros corazones, Él debe de tener el primer lugar. Los preceptos de hombre no nos llevan a nada. Los preceptos de hombre nos llevan a ser religiosos, porque el hombre dice, aquí se hace eso, se levanta la mano a tal hora, se grita a tal hora, se brinca, se hace. No, dejen que el pueblo haga lo que sienta hacer en base al conocimiento de Dios. Por eso es importante que se les enseñe a conocer para que entonces nazca esa alabanza, esa adoración del fondo del corazón. En Mateo 23, capítulo 27 y 28 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hoy por hoy estamos viviendo tristemente una ola, por decirlo así, de hombres. No sé si decirles pastores, pero ya los dejo a su discreción. De hombres que se paran en un púlpito, que ya no son púlpitos, son escenarios. Y podemos ver hasta luces, quitaron ya el púlpito. Les he mencionado siempre, ya no llevan Biblia, llevan un papelito, llevan un celular, llevan algo mínimo que les hace sentir que están hablando del Señor. Más bien parecen motivadores. Motivadores hay un montón porque el léxico lo tiene. Hay gente que habla súper lindo y no conocen al Señor. Y tristemente, hoy por hoy estamos llenos de eso. Hay iglesias que todavía tienen ese corazón de Dios, ese corazón limpio que quieren agradar y alabar y glorificar a Dios como debe de ser. Entonces dice sepulcros blanqueados. Esas iglesias que vemos que tienen un lujo espectacular, les decía, unas pantallas, pero ya no hay púlpito, ya no hay Biblia, ya no hay nada. Ahí lo que hay es un lujo y un yo que se puede ver que es el yo. Son sepulcros blanqueados. Entonces mucha gente quiere ir ahí porque piensan que ahí hay más bendición de Dios, que ahí van a recibir más. Y a lo mejor en la iglesia más humilde que ustedes puedan ver, quizás en el pueblo más chiquitito, hay iglesias que están entregándole el corazón al Señor como debe de ser, porque no hay lujos, porque no hay nada, porque no hay ego, porque no hay yo, porque no hay nada de eso que hoy por hoy se mueve tanto. Entonces seamos cautelosos para que el Señor no nos diga esto, para que no nos diga que estamos blanqueados por fuera, que por dentro somos como huesos, llenos de huesos muertos. Debemos de vivificar nuestra vida por dentro y la única forma que lo vamos a hacer es instruyéndonos. Es aquí donde están las instrucciones. Es aquí donde vamos a aprender a conocer a ese ser supremo, el que vino a esta tierra a morir por nosotros que no valíamos nada, que vino y derramó hasta la última gota de sangre. ¿Y por qué nosotros no podemos adorarlo como debe de ser? Adorarlo, derramarnos ante su presencia, tenerle esa reverencia que debemos de hacerle, porque hay que ser reverentes. Hemos perdido la reverencia. Antes los púlpitos, los altares que se les llamaban, eran de pena. Cualquiera que se subía al altar era porque tenía el privilegio de subirse al altar. Le daban el privilegio de cantar, el privilegio. Ahora no, ahora cualquiera se sube al altar. Y es que les digo, ya no es altar, al escenario. No estoy generalizando, pero se volvió un escenario. Entonces seamos cautelosos. Juzguemos nosotros
dónde estamos parados. Juzguemos nosotros a dónde estamos siguiendo. Pidámosle la guianza al Señor, donde Él quiere que nosotros vayamos para que nuestro corazón esté siempre ardiendo ardiendo en fuego por Él. Que nuestro corazón siempre esté necesitado de adorarlo, de alabarlo, porque eso es lo que Él nos está pidiendo con nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente. Que ese primer mandamiento se cumpla en nosotros como Él lo está pidiendo y que seamos unos verdaderos adoradores. Y no para que nos vean y no porque nos dijeron que lo hiciéramos, que seamos verdaderos adoradores. Que Dios vea nuestro corazón, que estamos como Él nos está pidiendo que seamos, que lo adoremos con todo nuestro ser. Espero que hoy les haya quedado una semillita y que esa semilla sea el deseo de buscarlo más, el deseo de conocerlo, de llegar a entender quién es ese ser supremo para que nosotros entonces demos la pauta de cómo proceder para hacer una verdadera adoración a ese ser que se lo merece todo, que se merece todo de nosotros, que se merece toda reverencia, todo respeto sin necesidad que nadie venga a decirnos cómo tenemos que adorarlo, porque si nosotros lo conocemos, nadie nos tiene que decir qué es lo que Él se merece, porque nosotros sabemos quién es Él y lo que Él se merece. Gracias por haberte quedado conmigo. Te agradecería que me dieras un me gusta, que lo compartas con tu familia y con tus amigos. Y si aún no te suscribes al canal, me ayudaría mucho que pudieras suscribirte.